Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí y el auditorio es todo suyo. Bueno, en realidad me gustaría prácticamente no dar ninguna charla, sino entrar a preguntas y respuestas y discutir, pero ya que estamos, hago una exposición para dar materia a la discusión, así que no voy a ser muy largo en mi exposición, para después comenzar el diálogo. Se enfrenta la ética, la amarilla, y esta también. De paso, el bibliotecario me pidió este CD, que se la quiero públicamente, entonces van a regalar a la biblioteca. Lo que conté. Eso es producto de la pobreza, porque casi todas mis obras, como muchos otros de nosotros, se escriben obras en distintos lados, en Argentina, en Chile, en Bogotá, en México, y se agotan y después ya la gente no sabe cómo leerla. Entonces tuve el proyecto con mi estudiante de escanear, corregir. Todavía la corrección a veces falla cuando hay acentos circunflejos graves y esto, así que hay todavía errores. Pero se están escaneados todos mis trabajos, desde los inéditos, así que hay una primera edición de algunos trabajos míos allá por 1966. Y hay otros, en cambio, que están mejor que los editados. Por ejemplo, en el 75 se editó en Buenos Aires el humanismo helénico, y había muchos textos griegos, y empezó mi exilio. ¿Por qué? Me fui a México no por turismo, sino porque me echaron de la universidad, me pusieron una bomba, me echaron de Argentina. El exilio en serio, como lo que sufrió los alemanes con Hitler, ¿no? En América Latina traemos nuestras cosas también. Y entonces, pues, las obras ya no se conseguían, y los jóvenes, pues, hicieron este escaneo, y tenemos desde mis primeras obras. Y decía yo, el humanismo helénico no lo pude corregir, entonces está horrible aquello, porque el griego lo hicieron los linotipistas como pudieron, y cualquier semejanza con original es pura casualidad. Entonces, en ese CD está la obrita bien hecha ahora, corregido el griego en verdadero griego, con todos los acentos y todo como se debe hacer. El hebreo también tiene hebreos, entonces es una edición que en cierta manera supera el original. Y es muy fácil porque como no cuesta nada, hay que nomás que quemar el CD. Ustedes tienen ahí unos 60 volúmenes de obras. Entonces algunos que dicen, voy a trabajar a fulano de tal, antes no podían porque no tenían las obras. Ahora cuando las tienen dice demasiado, entonces tampoco lo hacen. Pero les ofrezco ese trabajo. Además hay como unas 15 tesis sobre nuestra cosa, y además unos 70 artículos en inglés, etc. Hace unos años escribí esta ética, que lo empecé por el 93, 94, me llevó años. En esta facultad, puedo explicar de otra manera. Esta ética es como la epistemología de una teología de la liberación en los 90. Porque la primera teología de liberación fue en los 60. Pero la epistemología de los 90 son 30 años después. Entonces, si ustedes ven la bibliografía, es el modo como puede plantearse una teología. Y es muy fácil hacer una teología a partir de esto, porque esto ya no solamente son las ciencias sociales, sino es el manejo categorial de un pensamiento de alguien que ya hizo teología de liberación y lo sigue haciendo, aunque a veces no profesionalmente, porque en América Latina no hay facultad de filosofía que en algunos casos permitan vivir al que practica la teología profesionalmente, como es mi caso, y entonces siempre he hecho filosofía. Y ahora, en cambio, después que la edité, empecé a trabajar la política, y me dije, en 2 o 3 años termino con la política, y llevo 10 años, y va a salir un primer tomo. Y yo dije, bien, quería una cosa más corta para que no sea tan larga, pero ya estoy enviciado, y van a ser 3 tomos de este tamaño de la política. Van a ser enormes. Y ahora está en edición la historia, porque aquí yo en 90 páginas hice una síntesis de historia mundial, distinta,
ustedes saben, los que ya me han escuchado otra vez, que tengo una visión completamente distinta a la historia universal. Pero ahora realmente la política la hago de otra manera. Es una historia mundial que toma al Oriente, que toma la China, la India, el mundo islámico, y entonces destruyo el helenocentrismo. No empiezo ni por los palestinos ni por los griegos, sino que llego después de un largo evolución a ellos. Esa es la parte histórica. Y luego una parte ya sistemática de la política, a partir de los autores más conocidos de la filosofía política contemporánea. Y teniendo que dar un curso hace poco, pues antes que se edite el segundo y tercer tomo que van a aparecer los próximos años, escribí estas 20 tesis de política, donde está muy sintetizado para un lector de bachillerato las tesis fundamentales de esa política. Entonces, estoy haciendo ahora filosofía política. Entonces, me decía un poco Germán, pues vamos a estar en la Facultad de Teología, cómo se presenta la cosa. Pues esta política uno hace un pequeño clic y se transforma en teología. Aunque sea, según mi pretensión, estrictamente filosófica. Pero es estrictamente filosófica a partir de, digamos así, de supuestos racionales que se pueden ir justificando, pero están pensados en función de nuestra experiencia, de tal manera que muy rápido se puede hacer una teología política de la liberación, y las categorías ya están ahí a la disposición del teólogo para ver cómo funcionan. Entonces, lo que mostraría ahora más bien sería cuáles son estas categorías y cómo se las puede teologizar de inmediato. Hace 2 años en Porto Alegre hubo un encuentro grande, unos cientos de teólogos. También nos reunimos de nuevo del África, el Asia, América Latina, porque en mis andanzas pues, fui de los fundadores de ITMO, de los teólogos del tercer mundo. Más que eso, tuve la idea de hacer eso, porque estaba yo en Lovaina y me encontré con un africano, un asiático, y dije, ¿por qué no nos reunimos a un grupo de gente? Y escribimos 10 cartas y ahí empezó todo. Así que estuve al comienzo de los teólogos del tercer mundo. Y aquello fue muy interesante en Porto Alegre, porque nos reunimos de nuevo un grupo bastante grande, y ahí yo puse el tema semejante al que voy a hacer hoy. Por lo general, claro, tenemos hecho, y parece evidente, una eclesiología. Es decir, en la teología sistemática, hablar de la iglesia es obvio. Y entonces se puede hacer en la teología sistemática una teología de la iglesia. Y la pregunta que hice ahí es, ¿y se puede hacer una teología del Estado? No se ha hecho. O mejor dicho, se ha hecho muchas veces, pero no lo hemos advertido. Y yo digo, eso nos está faltando. Porque el reino de Dios no se hace con una sola mano, desde la comunidad profética que critica, cuando el pan no se distribuye. Y entonces hay que distribuir el pan, porque tuve hambre y me diste de comer. Pero una cosa, ¿y quién produce el pan? Y producir el pan, ¿no está también el reino de Dios? Porque si hay hambre y se acumula pan, es un pecado, hay que repartirlo. Y viene el profeta y dice, repartan pan. Si no, acumulan, como los que acumulan el maná al desierto y se repudren. Esa es la simbología. Mientras que los otros, cuando acumulan, agrandan los graneros y acumulan más, pero no es suficiente. Entonces, cuando paso ya de la acumulación material de los bienes al dinero, mamón, eso se transforma en un ídolo, y entonces el pecado puede aumentar. Pero viene el profeta y dice, reparte. Pero y producir el pan no es también la construcción del reino de Dios. Y no hacemos entonces teología política en el sentido de una teología del Estado y de todo lo que la política significa. Parecería como que lo político es como el pecado que el profeta viene a criticar. Más la dialéctica de todo Israel, lo decía Paul Ricoeur, mi maestro de la Sorbona,
decía, es la dialéctica entre el profeta y el rey. Y el profeta critica a David, y David peca y tiene que llorar su pecado, haber enviado a Uri frente al ejército para acostarse con Bathsheba. Y ahí sale todo un salmo. David llora ante la crítica del profeta. Pero y el mesianismo davídico no es también constitutivo del reino de Dios. Vean, ¿acuerdan ustedes cuando le piden a Samuel que les dio un rey? Y a Samuel no le gusta nada. ¿Para qué quieren un rey? ¿Para que tengan que estar ahí con un ventilete dándole fresco, o teniendo que pagar tributos o dar nuestros hijos para formar un ejército? El profeta no quiere hacer un rey, pero el pueblo dice: queremos un rey como todos los pueblos, y el profeta al fin se los da. Está el profeta y el rey. Es necesario y posible una teología del Estado, puede decir una teología política, pero no solo como crítica, sino como reflexión teológica de lo que significa la política. ¿No es acaso el reino de Dios, Basileus Seu, es un reino? O es decir, es una metáfora política, y a Dios mismo, si hay un reino, pues es el rey de alguna manera. Y a Jesús, cuando lo crucifican como el rey de los judíos. Y entonces, ¿qué tiene que ver el problema del reino con la política? Entonces parecería que lo necesitamos. Además, hay teologías políticas explícitas, hechas por creyentes, y siempre digo, no sé si usted ha leído una obra, y yo lo decía esto ayer en el curso que estoy dando, de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes es un creyente anglicano, sí, era anglicano, claro, porque fue después de la Reforma. No hace que fuera antes y estaba yo equivocando, ¿no? Thomas Hobbes escribe un libro muy famoso, se llama El Leviatán, que además la metáfora es el gran monstruo del mar bíblico, ¿no? Y el Leviatán es el Estado. Entonces, pero los dos primeros libros son muy filosóficos, porque él habla del ciudadano, cómo nace el ciudadano, cómo se hace el pacto y cómo se fundamenta el Estado. Primero, segundo libro. Si estuviera aquí el Leviatán, lo tendría que haber pedido antes de la charla, para haberlo tenido aquí en la mano, pero como ya no pedí, no quiero hacer perder tiempo. Pero es muy interesante, el tercer libro del Leviatán nunca se lee, ningún filósofo lo lee. Y el tercer libro del Leviatán tiene por título un nombre espectacular, no sé si alguno lo ha advertido, se llama El Estado Cristiano. Y el Leviatán, tercer libro, es un libro de teología, porque entonces Hobbes deja ya el argumento filosófico y ahora pasa toma la Biblia en sus manos, porque hay cientos de citas, pero la toma como creyente, no como filósofo, anglicano, y entonces ahora va a fundamentar el Estado, la monarquía inglesa, desde la Biblia. Y es el Estado cristiano. Y lo que se propone es mostrar cómo Dios da el poder al rey, y el rey da el poder a la iglesia. De tal manera que el rey de Inglaterra es consagrado de la siguiente manera, dice Hobbes: en nombre de Dios te consagro rey de Inglaterra. Pero a los obispos se los consagra de la siguiente manera: en nombre del rey te consagro obispo de la iglesia anglicana, dice Hobbes. Y lo trae a partir de una interpretación del Antiguo y Nuevo Testamento, y una cosa muy construida. Es una teología política donde fundamenta el poder del rey en la autoridad de Dios y el poder de la iglesia en la autoridad del rey. Es una cristiandad donde el rey es el medianero entre Dios y la iglesia. Y de esta manera, claro, Hobbes fundamenta a una monarquía muy débil
Y como era un gran conservador, pues entonces le da mucho poder al rey. Y el cuarto libro es el reino de las tinieblas. Es una satanología. Hobbes. Pero para Hobbes, Satán es el que pone en cuestión al rey. Y entonces, la democracia, por ejemplo, es un pecado. Porque, dice Hobbes, si alguno piensa que debe cumplir con la exigencia de su conciencia y no ser obediente al rey, es un pecado. Es decir, que la propia conciencia no puede ser nunca tribunal ante mis actos, sino primero la obediencia al rey, y lo funda. Entonces uno ve una teología que justifica el poder del Estado. Entonces yo digo, mala teología, y al mismo tiempo de ahí viene el absolutismo de la modernidad, porque todos creen que es Dios quien está fundando el Estado, hasta Bush. Y si no, Bush tiene prácticamente iluminaciones divinas. He escuchado que me dice, y parece como un Mesías o un profeta que escucha a Dios casi, ¿no? Lanza la guerra contra Afganistán y está más seguro que David, ¿no? Al mandar a Uri al frente del ejército para que se muera. ¿Es posible entonces pensar la política teológicamente? Y después, otra pregunta, ¿acaso no fue siempre la revelación de Dios una revelación en contexto político? ¿Se puede enterar algo de la Biblia si no es entre Mesopotamia y Egipto y conflictos de reyes y conflictos de imperios y del contexto sociopolítico de Palestina? De paso, Palestina es una región extremadamente pobre. El hebreo es un dialecto palestino. Los israelitas estarían muy enojados que le digan eso hoy. Que Israel tiene una lengua que es un dialecto palestino. ¿Entienden ustedes el lío que hay en el Medio Oriente? Todavía, mira, hace unos 6.000 años que están ahí con problemas en el mundo palestino. Un mundo palestino extremadamente pobre, desértico. Yo he vivido 2 años en Israel. He sido carpintero en Nazaret 2 años. Yo digo, soy materialista. Por eso lo he imitado, pero hasta la letra, con un martillo en mi mano. Y cuando uno está en Israel, en Palestina, uno se da cuenta que ahí estaban los grandes reinos, imperios de Babilonia, que está a kilómetros de Bagdad, que han destruido los yanquis. Han hecho picadillo a Bagdad, una de las ciudades sagradas de la humanidad. Todos los días están matando gente y se están los suicidas y todo esto, y estamos en los lugares más sagrados de la humanidad. Político, porque estaban grandes imperios ahí todo, y ahí está el código de Hammurabi, que está bajo el Levítico y de todo. Y del otro lado está Egipto, que era una gran monarquía, y es incomprensible todo el relato de Moisés, sin darse cuenta que había un estado prácticamente divinizado, político, teología política, y los esclavos sufriendo y luchando contra ese estado 10 plagas, y por último saliendo al desierto y le mandan un ejército atrás. Todos son problemas políticos. Tan políticos que estando yo en el Cairo, en una comunidad copto y Egipto, es lo mismo. Son adoradores de Ptah, el gran dios egipcio. Copto, Egipto, es lo mismo. Me decía un obispo bizantino de la primera catarata ahí en el Nilo, allá por la isla de Elefantina, donde fue traducido del hebreo al griego por los sabios. Me decía, Egipto y copto es lo mismo. Había un barrio copto en Cairo, ahí, y vi un pequeño templo. Y me dice, aquí estuvo Jesús en el Cairo, en Egipto. Y entonces yo, como era un exilado político, porque me echaron los militares de Argentina, entonces dije, Jesús en Egipto, nunca lo había pensado. Jesús fue un exilado político, no religioso. Jesús fue un exilado político. ¿Tengo derecho a decir eso?
Jesús era de la familia de David. Era un problema político, porque David era un rey, era un profeta. Así que no es un problema religioso, es un problema político. Ser de la descendencia de un rey es un problema político. Además, Herodes era un usurpador, era una especie de Pinochet, que estaba de acuerdo con el Imperio Romano, no el americano, y era un usurpador, porque no era de la familia de David. Es cotidiano, eso es obvio. Y entonces, al saber que había nacido alguien de la familia de David, un programa político, mató a todos los chicos de Belén. Eso fue una persecución política, no religiosa, ¿o no? ¿Alguno me lo objeta? Lo estoy argumentando. No fue religiosa, fue política. Entonces la teología política tiene algo que ver. Fue un exilado político en Egipto. Además aprendió muchas cosas en Egipto, que no lo sabía, que ni estaban en el Antiguo Testamento, como los criterios del juicio final, de Mateo 25, es el libro de los muertos, línea por línea. No es Isaías 58, ya lo dije una vez aquí, así que no voy a repetir. Pero di de comer al hambriento, di de beber al sediento, di de vestir al desnudo y una barca al peregrino, es el capítulo 125 del libro de los muertos, que se asemeja a Mateo 25, aquello de cuando disteis a uno de estos pequeños me lo diste a mí. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, hospedar al peregrino y vestir al desnudo. Cambió el orden de las cosas, porque en el libro de los muertos primero se da de vestir y después se le da una barca. En el Egipto hay barca, vale más que una casa, pero primero se lo viste y después se le da la barca. En cambio Jesús pone primero la casa y después lo viste, que si que estaba en la casa estaba desnudo. Bueno, no es lo mismo el orden de las cuatro exigencias, pero ese orden es del libro de los muertos, que sí que algo aprendió en Egipto Jesús. Pero miren qué interesante, se le apareció un ángel y le dijo, ya no está más Herodes. Voy a decir, puedes volver a Chile, ha muerto Pinochet. Y entonces Jesús pudo volver a Egipto, a la patria. Pero tenía el inconsciente, el subconsciente del perseguido político. Y entonces dijo, Galilea, mejor dicho, Judea está muy peligroso. Nos vamos para la Galilea de los gentiles, que está un poco menos politizada en el norte, y se fue a Nazaret. Es decir, es toda la conciencia de un perseguido político. Y después le acontece lo mismo en toda su vida, porque toda su vida va a ser afrontar el poder, pero un poder de una prácticamente teocracia. Y entonces ahí podríamos seguir viendo temas. Además, a sus discípulos, Jesús les dice que ¿quién dice que soy yo? Y entonces ellos dicen el Mesías, pero el Mesías para ellos era el ungido, y el ungido era un rey. Y Jesús no los logra convencer nunca de que no va a ser rey, sino que el mesianismo que él va a ser de otro tipo. Y por eso que el punto de partida de mi charla de hoy es Marcos 10. Cuando Jesús estaba discutiendo con los suyos, que como creían que era el Mesías, la gente decía, entonces ellos empiezan como a repartirse entre ellos las secretarías de Estado de cuando Jesús fuera el rey. Y entonces los discípulos empezaron a tironear entre ellos para distribuirse tareas en el cumplimiento político de su Mesías, porque creían que el Mesías iba a ser rey. Y entonces Jesús, en Mateo 10:43, le dice a aquellos, los príncipes, los arcontes, los principales en el mundo, dominan. Quiriotes, viene de Kyrios, de Señor, domina. Pero en cambio, lo que yo pido es que uno sirva, diaconía. Entonces ahí está demostrando el sentido del poder. Y desde ahí yo saco una política primero secular, pero después de ahí puedo empezar a entender qué significa fetichización de la política, el anticristo como Babel, y en la lucha contra los mártires, y puedo empezar a describir toda una teología del Estado,
de ese texto de Marcos 10, 43, 45. ¿Cómo se puede hacer? Voy a hacer unos pasitos. Porque cuando uno reza el Padre Nuestro, llega al punto que dice que su voluntad se haga, así en la tierra como en el cielo. Que la voluntad es el fundamento del poder. El poder es una fuerza, el poder es un movimiento, el poder es un querer. Si nosotros nos movemos es porque tenemos voluntad, porque amamos. La inteligencia nos puede discriminar los objetivos, pero no nos mueve. Si no tenemos amor a algo, nos aburriríamos, empezaríamos a pensar, pero de inmediato nos aburriríamos de pensar y dejaríamos de pensar. Pero si me entusiasma pensar, seguiré pensando. Decía Sábato, un poeta, un escritor, dice que era matemático, antes de ser gran esteta y artista. Dice, cuando yo estudiaba matemática, mire qué cosa, lo hacía con gran entusiasmo porque me encantaba la matemática. ¿Pero por qué? Porque ante la complejidad de la matemática llegaba con gusto a solucionar los problemas. Le gustaba la matemática. Si no le gustara la matemática, no podía ponerse a trabajar en ese tema. Es decir, que lo que me mueve a hacer algo no es la inteligencia, sino es el amor. Y por eso que de las tres, la fe y la esperanza y el amor, la única que toca al objeto o al otro es el amor. La fe, bueno, creo, pero todavía no estoy en la realidad, y la esperanza, espero, pero todavía no estoy. Pero el amor, llego en el presente a mi objeto. La voluntad es lo que está en el fundamento mismo del poder. Es la fuerza del poder. Y entonces, de pronto, esto que estoy diciendo lo quiero traer a América Latina. En América Latina se está produciendo una gran primavera política. Ahí pues ha surgido un gobierno en Argentina como de Néstor Kirchner, que era muy distinto al de Menem, por ejemplo. En Uruguay ha surgido Tabaré Vázquez, Frente Amplio, primera vez en la historia que un gobierno que piensa en su pueblo llega a la izquierda. Aún la Bachelet, en Chile, siendo bastante conservadora en sus concepciones, sin embargo, es una mujer hija de un militar torturado por Pinochet, lo cual es increíble, ¿no? Evo Morales, eso ya son palabras mayores. 500 años hemos esperado para tener un Inca indígena. San Martín, Belgrano, los grandes héroes de la emancipación en el Cono Sur propusieron que hubiera un Inca indio como primer gobierno patrio ante España, pero cuando nosotros leemos eso parece que es una ilusión. Ahora se ha logrado un presidente indígena, Evo Morales. Fantástico, es una novedad en 500 años. Lula, el país más grande de América Latina, 190 millones de habitantes, el más rico, 8 millones de kilómetros cuadrados, tiene como presidente un obrero, metalúrgico, sindicalista, miembro de comunidades de base, ligado a la iglesia, amigo del cardenal Ans, sin el cual no podría haber llegado ni a nada, pues se lo hubieran matado en el camino y se hubiese desalentado. Y seguimos subiendo. Hugo Chávez, que es un hombre que está realmente manifestando la voluntad del pueblo. Muy mala prensa, sobre todo de la CNN y todos esos grandes, pero Hugo Chávez está haciendo cosas magníficas. Y en México tenemos un pleno lío ahora, porque le han robado la elección a un hombre que le ha ganado, como es López Obrador. ¿Qué pasa en América Latina? Hay un pueblo que se está poniendo de pie. Mi pueblo, dice Dios, a mí, a mí. En hebreo, ¿se acuerdan? Se escribe a mí. Eso en hebreo moderno, el antiguo usted ya lo conoce. Pero así se escribe el hebreo hoy en la escuela, ¿no? Porque es el que yo sé además del otro. Mi pueblo. Ese pueblo se está poniendo de pie. Y está nombrando de pronto autoridades que responden a ese pueblo. Entonces, primero, ¿qué política yo podría pensar teóricamente para ese pueblo?
y cómo puedo hacer de ello una teología política para ese pueblo, para entender lo que significa el reino de Dios. Lo primero que tendría que preguntarme es, ¿qué es el poder político? Porque significa lo mismo decir que la voluntad de Dios se haga en el cielo, en la tierra, en el cielo como en la tierra, o en la tierra como en el cielo. Digo, el poder es el poder de la comunidad. El pueblo está tomando hoy conciencia. Porque yo no voy a contar la historia de América Latina, porque empezó por ser la conquista. Y todos los españoles durante 3 años ejercieron el poder y el pueblo estaba como Egipto. Y por eso Tupac Amaru dice, éramos como los esclavos de Egipto. Los 3 hijos, porque el señor faraón era el español católico. Pero en otras partes era el anglicano y otro el luterano y era el presbiterano también. Porque en Estados Unidos los que dominaban y mataban a los indios ya no eran católicos, eran otros grupos cristianos, porque todos se habían fetichizado en Europa, porque eran parte del mundo colonial, pero en la metrópoli, y a las colonias los dominaron con el evangelio en la mano. Problema, ¿no? Porque los que mataban indios en Estados Unidos eran cristianos, pero los mataban como los cananeos. Moisés no es Josué. Moisés liberó a los esclavos, pero Josué, permítame, lo voy a escandalizar, con la Biblia bajo el brazo, mató indios mexicanos en Estados Unidos y ocupó la tierra prometida y destruyó Jericó. Y Moisés no es Josué, pero el que se recuerda en Estados Unidos su camino hacia el Far West es Josué, no es Moisés. Y entonces el cristianismo puede ser visto desde distintos niveles. ¿Ven la política? Porque hay distintas lecturas. No es lo mismo leer lo de los esclavos con el faraón arriba que verlo del pueblo que tiene ahora la tierra prometida y ¿qué hago con los cananeos? Tengo que vaciar la tierra y matarlos para ocupar la tierra que Dios me da. Pero anda, vas a matar a esa gente. Pues sí, es ambiguo, ¿no? Eso es lo que los israelitas están haciendo con los palestinos ahora, pero es lo que sufrieron con los nazis. Y entonces ahora dicen, compañeros, ¿no están ustedes repitiendo lo que hicieron con los nazis? Bueno, se dan cuenta, la historia es muy compleja, hay que tener criterios, ¿eh? Y no es fácil creer que todo es tan simple. Bueno, el poder debe poder siempre ejercer un pueblo. El pueblo de Dios es el amado, pero no cuando se expande dominadoramente. Entonces, el poder, también como la voluntad de vida de Dios mismo, va a residir solo y siempre en la comunidad política o el pueblo. Claro, no puedo hablar de pueblo todavía, tendría que después mostrar qué es pueblo. Es la comunidad política la que tiene. Y yo digo, ese poder se determina de 3 maneras, al menos a partir de las discusiones actuales de la filosofía política. Primero, es la voluntad de vida de una comunidad. El pueblo quiere vivir, y del que se habla es de un Dios vivo, no un Dios muerto. Es un Dios vivo. Y el criterio vida es el criterio fundamental del Evangelio. Esto lo ha mostrado muy bien casi cuando Jesús enfrenta al Sanedrín. Dice, ustedes se dicen descendientes de Abraham, pero no son abrahamitas, me quieren matar a mí. Juan 9. Me quieren matar a mí. ¿Por qué? Porque Abraham, había 2 interpretaciones. Una tradición que decía, Abraham quiso matar a Isaac, pero encontró un cordero y entonces no lo inmoló. Pero otros, en cambio, interpretaban de otra manera. Abraham no quiso matar a Isaac y encontró el cordero y lo inmoló.